los invitados especiales y todo el público, por favor de ponerse de pie para hacer la declaratoria de instalación de la presente sesión. Tomando en consideración el informe rendido por parte del Secretario General de Acuerdos respecto a la presencia de la mayoría de los magistrados y magistradas quienes integran este pleno, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se declara la existencia de quórum legal y se instala formalmente la presente sesión extraordinaria de pleno, siendo las 11 horas con 27 minutos del día de hoy, 8 de noviembre del año 2022. Pueden sentarse. Para continuar con el segundo punto del orden del día, solicito al Secretario General de Acuerdos proceda a dar lectura al orden del día que fue propuesto con la convocatoria. Adelante, secretario. Gracias. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura al orden del día. Punto número 1, lista de asistencia, en su caso, declaración de quórum, instalación de la sesión. Punto número 2, lectura del orden del día. Punto número 3, informe anual de labores del magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Punto número 4, mensaje a cargo del licenciado Roberto Rubio Torres, representante personal de la gobernadora del Estado, maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado. Y punto número 5, clausura. Gracias, secretario. A efecto de continuar con el desarrollo de la sesión, se instruye al Secretario General de Acuerdos para que dé cuenta con el siguiente punto del orden del día. Adelante, secretario. Gracias. A continuación, y dentro del tercer punto del orden del día, el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente de este Supremo Tribunal de Justicia del Estado, expresará el mensaje correspondiente al informe de labores al año judicial 2021-2022. Gracias. Si me lo permiten, integrantes de este pleno, magistradas, magistrados, asistentes a este evento, antes de proceder a dar el mensaje con relativo a este informe, me permito hacer entrega por medio del Secretario General de Acuerdos del informe que contiene las actividades y labores emprendidas por la Presidencia, por el Pleno y por todo el Poder Judicial durante el año octubre de 2021, septiembre de 2022. Secretario. Hago entrega para conocimiento del Pleno. Con su permiso. Muy buenos días, tengan todas y todos los presentes. Magistradas, magistrados, integrantes del honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima. Saludo la presencia del representante personal de la señora gobernadora maestra Indira Vizcaíno Silva, el licenciado Roberto Rubio Torres, consejero jurídico del Gobierno del Estado. Bienvenido, señor consejero. Igualmente saludo la presencia en este acto de la diputada Andrea Naranjo Alcaraz,
presidenta de la mesa directiva de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima. Muchas gracias por acompañarnos, diputada. Me es grato saludar en este evento la presencia de la ciudadana Elia Margarita Moreno González, presidenta municipal de Colima. Muchas gracias y bienvenida a esta su casa. Igualmente, de la ciudadana presidenta municipal de Villa de Álvarez, la maestra Esther Gutiérrez Alcaraz. Muchas gracias, presidenta municipal, por acompañarnos. Me es grato saludar también la presencia del licenciado Fernando Moreno Peña, ex gobernador del estado de Colima, como también la del licenciado Ramón Pérez Díaz, también ex gobernador del estado y también expresidente de este Supremo Tribunal de Justicia. Gracias por acompañarnos, licenciado José Luis Torres Arreola, presidente de la Asociación de Jueces del Estado de Colima. Igualmente, para el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado, el licenciado Armando Ursúa González. Agradezco también la presencia del licenciado Daniel Flores, quien acude con la representación del secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, el licenciado Martín Flores Castañeda. Me es grato saludar la presencia de los diputados que me acompañan en este acto, de los diputados locales, la diputada Priscila García Delgado, el diputado Alfredo Álvarez Ramírez, el diputado Miguel Ángel Galindo Barragán, la diputada Hilda Lisset Moreno Ceballos, el diputado José de Jesús Dueñas García, del diputado Crispín Guerra Cárdenas, del diputado Ignacio Vizcaíno Ramírez, de la diputada Katia Zaret Castillo Hernández y del diputado Armando Reina Magaña, también del diputado Rigoberto García Negrete, a todos ellos integrantes de la 60ª legislatura. Muchas gracias por acompañarme en este evento. Saludo igualmente a la presidenta titular del órgano superior de auditoría y fiscalización del Estado, la maestra Indira García Pérez. Muchas gracias por su presencia. Al licenciado maestro Vicente Reina Pérez, presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. También agradezco la representación del presidente del Infocol, Francisco José Yáñez Centeno, en la persona del licenciado César Alcaraz. Muchas gracias por su presencia. Agradezco también la presencia de una persona con la que hemos trabajado muy de la mano, el ingeniero Octavio Grajeda Guzmán, coordinador estatal del INEGI. Igualmente, la representación de la licenciada Marilena Díaz Rivera, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, en la persona del maestro Humberto Silva Torres. Agradezco especialmente la asistencia y presencia en este evento de la doctora Jessica Cristina Romero Michel, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien acude también con la representación del rector de nuestra máxima casa de estudios. Igualmente, la presencia de representantes de las asociaciones, colegios y barras de abogados, entre ellos
al maestro Eladio Cárdenas Ramírez. Muchas gracias por su asistencia. Agradezco también la presencia del exmagistrado Mario de la Madrid Andrade, licenciado doctor Mario de la Madrid Andrade, quien se encuentra acompañándonos. Muchas gracias, señor doctor. No quiero dejar pasar de mencionar también la presencia de los diputados David Grajales, gracias por asistir, de la diputada Fernanda Salazar y de la diputada Isamar Ramírez, quienes están presentes en este evento. Muchas gracias por su presencia a todos y cada uno de ustedes. Y especialmente agradezco que me acompañen en este acto mi familia, mi esposa Lorena, mi hijo Bernardo, mi hija Renata y mi hija Natalia. Muchas gracias, agradezco todo su apoyo, amor y comprensión. Gracias por estar presentes aquí. Señoras, señores, público asistente. El tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otras cosas, que todas las autoridades en el ámbito de nuestra competencia tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Informar entonces es una obligación constitucional. Por otro lado, los artículos 27, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el artículo 28 del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia establecen la obligación y el contenido mínimo que debe considerar el informe anual que el magistrado presidente debe de rendir ante el honorable Pleno de Magistrados. Informar es un deber y un derecho humano. No es optativo dar cuenta de las actividades dentro del servicio público, es una obligación y sobre todo es indispensable mostrar de qué manera fueron ejercidos los recursos públicos que nos han sido asignados. La población merece, y es su derecho, conocer el destino de cada peso ejercido, en este caso por el Poder Judicial. Acudo aquí ante ustedes, distinguidos miembros integrantes del honorable Pleno de Magistradas y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, a informar y dar cabal cumplimiento a los preceptos legales que así lo determinan, pero sobre todo con una profunda convicción de que la rendición de cuentas es el acto que un servidor público, de frente a los gobernados y ante ellos, muestra su quehacer, los logros y desatinos, sometiéndose al escrutinio más sagrado, el que hacen los ciudadanos. Cumpliendo con mi deber como presidente del honorable Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en este día informaré e invitaré a la reflexión a manera de diagnóstico situacional que guarda nuestra institución con motivo de las problemáticas que enfrenta el Poder Judicial día con día. El escrutinio público es una garantía que tiene la sociedad de evaluar y demandar que las instituciones nos desempeñemos con eficiencia y eficacia, tal y como lo mandata el texto constitucional. Por ello, la información numérica que hoy mencionaré conlleva cabalmente a esta actividad de transparencia y rendición de cuentas. Hacer las cosas bien no es suficiente. Se debe actuar con sensibilidad social para que toda la actividad jurisdiccional impacte de forma positiva en la población colimense. El periodo que informo es el comprendido entre el 1 de octubre del 2021 al 30 de septiembre del 2022. El contenido de este informe se reduce a ese periodo que es el sexto que rinde un servidor, tiempo en el que he estado al frente de este honorable Pleno de Magistradas y Magistrados. La dinámica social es cambiante y muy particular, lo que implica una obligación de las instituciones a permanecer alertas y atentos para responder a las necesidades que se presentan en el día con día. Ese es un reto constante al que hemos respondido en el año judicial que se informa y en retrospectiva en los últimos 5 años de esta presidencia, como lo fue en las circunstancias siguientes. Enfrentamos
Un problema de recesión económica en los últimos 4 años, principalmente en el año 2019 y 2020. Los presupuestos aprobados para el ejercicio judicial fueron muy similares, oscilando en la cantidad de 216 millones, y en el 2021 solo se tuvo un incremento aproximado del 11%, ejerciendo un total de 240.793.007 pesos. Adicionalmente, el impago de sueldos que se vio al cierre del año 2021 fue lo que generó aún más afectaciones operativas a la institución y con ello el reclamo social de justicia. En lo que va de este año judicial que concluye, se han ejercido 259.716.210 pesos, y en el mes de agosto pasado se nos ha notificado por conducto de la titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración que el techo presupuestal para el ejercicio fiscal del 2023 es de 251 millones de pesos contra los cerca de 380, lo que solo representa el 64.96% del presupuesto necesario para la operatividad del Poder Judicial del Estado. En estos últimos años también enfrentamos situaciones derivadas a causa de la pandemia del virus SARS-CoV-19. La pandemia que se declaró a partir del 17 de marzo del 2020 y hasta las últimas medidas severas aplicadas a finales del año pasado, en el recuento de daños, dejó pérdidas humanas con el deceso de compañeras y compañeros quienes se desempeñaban en diversos puestos en la función judicial, tal y como se dio cuenta en el año anterior. Asimismo, gastos eventuales para la adquisición de equipo y materiales para, en lo posible, continuar con la prestación del servicio, erogaciones que se generaron del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia por la cantidad de 664.940 pesos con 69 centavos, lo que sucedió en el transcurso del año 2020-2021. Reducción y en algunos casos suspensión de actividades en toda la institución, así como en algunas áreas en donde se generaron contagios entre el personal, lo que generó rezagos en diligencias y ejecución de los asuntos que se encontraban en trámite, así como el impacto negativo en la sociedad de no poder presentar sus demandas por estas medidas de poca o nula actividad de los juzgados. En los últimos meses, específicamente en septiembre y específicamente el 19, a las 13:05 horas se registró un sismo de magnitud 7.7 según datos del Servicio Sismológico Nacional, movimiento telúrico que afectó severamente las salas del Supremo Tribunal de Justicia, así como la sede del Sistema Penal Acusatorio en Tecomán, generando daños considerables en equipo de cómputo, mobiliario, iluminación, cámaras, plafones y ductoría de ventilación, lo que ascendió los daños ya cuantificados a la cantidad de 2.243.054 pesos, eventualidad que impidió dar continuidad al proyecto de Centro de Convivencia Familiar, CECOFAM, área de apoyo del Poder Judicial urgente que se debe crear para la convivencia vigilada, así como para la entrega y recepción de las niñas, niños y adolescentes con sus progenitores, proyecto que se inició en el año 2019 y que se ha ido postergando, primero por la pandemia y ahora por los efectos del sismo que nos obligaron a destinar ese recurso en otras necesidades de restauración. El informe que el día de hoy entrego señala el desempeño de las actividades realizadas en el año que se informa. Sin embargo, no es la intención redundar en los datos contenidos en dicho informe, pero sí se deben hacer notar algunos aspectos significativos que impactaron en la función judicial. La necesidad de sistematizar procesos a través de las tecnologías de la información y comunicación es una necesidad sumamente importante y urgente con base en la demanda social de contar con servicios jurisdiccionales cada vez más ágiles y eficaces. Por ello, en el año que se informa, esta presidencia se abocó al análisis y diagnóstico de esta transición, ya que, como se informó el año judicial anterior, la pandemia nos enseñó que la forma tradicional de hacer justicia ha quedado obsoleta.
Se requieren servicios jurisdiccionales que permitan a las y los justiciables conocer y tramitar sus asuntos sin depender de la presencia física de las partes, reduciendo considerablemente los tiempos y costos que genera el traslado y la emisión de resoluciones de forma manual o discrecional por parte de los funcionarios y funcionarias judiciales, para lo cual se debe contar con procesos electrónicos, con la digitalización de documentos, notificaciones y presentación de promociones de forma electrónica y automatizada que impacte en una justicia pronta y oportuna. En ese tenor, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los directores de las facultades de Derecho, Ingeniería, Arquitectura y con el área de Tecnologías de la Información, todas de nuestra máxima casa de estudios, a fin de generar las relaciones que deriven en un plan de trabajo dirigido al fortalecimiento del Poder Judicial del Estado de Colima mediante la sistematización de procesos y crear con ellos los juicios en línea. Esta iniciativa no es nueva propiamente dicho. Esta tendencia lleva casi 20 años en nuestro país, por lo que Colima se encuentra en un rezago tecnológico y este proyecto nos pondría al día con las necesidades actuales y las tendencias que la sociedad ha dictado en las últimas décadas, modernizando la forma de impartir justicia, atendiendo en su mayoría todas las problemáticas que hoy en día causan dilaciones en el desahogo de los procesos judiciales. Con independencia de estas adversidades, la Presidencia del Supremo Tribunal ha generado acciones específicas para sobrellevar estas situaciones, dando continuidad a los trabajos en todas las áreas, tanto administrativas como jurisdiccionales de la institución, lo que ha derivado en un esfuerzo significativo de todas y todos, tanto del personal de base como de confianza, quienes hemos sabido anteponernos y enfrentar las condiciones que nos han afectado. Mi felicitación y agradecimiento por ese esfuerzo a todo el personal del Poder Judicial del Estado, jueces, secretarios, actuarios, proyectistas, personal administrativo de apoyo, personal de base, sindicalizado y a todo el ejército de trabajadores con que cuenta este Poder Judicial, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias a todos ellos. En lo que hace a los números, en el periodo que se informa, se atendieron 1093 tocas en la sala mixta civil, familiar y mercantil, 197 en la primera sala penal y especializada en justicia para adolescentes y 192 en la segunda sala y especializada en justicia para adolescentes, lo que nos da un total de 1482 tocas iniciados en segunda instancia, de los cuales se concluyeron 530, 154 y 175 respectivamente. Es decir, se resolvieron 859, representando un total de 71.3% del total. El Honorable Pleno de Magistrados y Magistradas sesionó en 16 ocasiones, 12 ordinarias y 4 extraordinarias, tomando 146 acuerdos. En primera instancia se registraron un total de 13.947 asuntos, de los cuales se resolvieron 12.093. De estos, 1.790 fueron en materia civil y se resolvieron 1.528. 4.375 se iniciaron en materia mercantil, terminándose 4.317. 7.172 asuntos en materia familiar, de los cuales se concluyeron 5.202, y 44 iniciados en materia penal en el sistema mixto, habiéndose terminado 1.046, de acuerdo a la dinámica que se venía teniendo. En lo que corresponde al sistema penal acusatorio, se judicializaron 1.099 causas y se terminaron 564, es decir, 28.21%. De los asuntos terminados, 151 fueron por sentencia condenatoria en procedimiento abreviado y 38 en juicio oral. Se solicitaron 336 órdenes de cateo y se concedieron 314, es decir, el 93.45%. Se concedieron 46 órdenes de aprehensión de 52 solicitadas, esto es, el 75%. En lo que se refiere a las medidas cautelares,
175 correspondieron a prisión preventiva justificada y 139 a la prisión preventiva oficiosa. Se desahogaron 5.431 audiencias, de las que 389 fueron con persona detenida y 82 de juicio oral. Los procedimientos abreviados corresponden a 167 y los de suspensión condicional a 172. Esto hablando de salidas alternas y formas de terminación anticipada. Se dictaron 985 órdenes de protección por parte del juzgado auxiliar en materia familiar, en tanto que los juzgados mixtos de paz iniciaron con 942 asuntos, de los cuales los principales fueron en materia mercantil, con un 53.18%, seguidos por la materia familiar con el 14%, y asuntos civiles de diferente índole que representaron el 32.37%, en tanto que asuntos penales fueron solamente 4. De estos asuntos, 644 fueron resueltos por conciliación, por la vía contenciosa 150 y 39 se tornaron a otras áreas. El sistema penal acusatorio implementado en el año 2016 sigue consolidándose y como consecuencia de ello continúa el proceso de extinción del sistema penal mixto. La transición de uno a otro ha involucrado al Pleno de Magistrados que aprobaron los lineamientos para continuar con los trabajos de extinción y no solo eso, las dos salas intervinieron en la identificación de las causas radicadas y el estado procesal que guardan cada una de ellas para posteriormente realizar o apoyar en la realización de 90 proyectos de sentencia para los juzgados penales de Tecumán y Manzanillo. En lo que respecta al primer partido judicial, se revisó el estado procesal de las causas radicadas y con ello se elaboró un plan de trabajo para abatir el rezago y estar en condiciones de extinguir uno de los dos juzgados penales del sistema tradicional que quedan en la ciudad de Colima. Es importante mencionar que los resultados del sistema penal acusatorio no se observan a simple vista, son de índole cualitativa y su manifestación es estadística. En este periodo se disminuyó el tiempo de duración de las audiencias y de las causas penales tramitadas, lo que confirma que este sistema está alineado con el mandato constitucional de una impartición de justicia pronta y expedita. De las salidas alternas como forma de terminación anticipada, el más frecuente es la suspensión condicional, seguido por el procedimiento abreviado, ambos un tanto alejados del cumplimiento instantáneo o diferido de los acuerdos reparatorios. Materia aparte es la justicia alternativa, dado que es una forma de arreglar diferencias entre las partes sin llegar a una confrontación en que la conciliación es más difícil que se presente. Es así que el Centro Estatal de Justicia Alternativa conoció de 3.594 asuntos, de los cuales se concluyeron mediante convenio 1.110 de ellos. A 11 meses de operación, los tribunales laborales han recibido 413 asuntos, de los cuales se han resuelto 70, 7 han sido por sentencia y 63 en acuerdo fuera de sentencia, lo que representa un porcentaje del 16.99% de asuntos concluidos. En materia colectiva, se han recibido 15 demandas, de las cuales se han resuelto 13 de forma anticipada. La mayoría de estos asuntos por convenio entre las partes, lo que representa un 86.66% de asuntos concluidos. En materia de transparencia y acceso a la información, hemos atendido con oportunidad las consultas que nos han sido planteadas. En el periodo que se informa, recibimos 774 solicitudes, mismas que fueron atendidas con oportunidad. Recibimos 10 recursos y 6 denuncias, mismos que fueron atendidos por este sujeto obligado y resueltos favorablemente por el órgano garante. En el periodo que se informa se incrementaron las acciones de control interno que todo ente público debe tener. Así, el órgano interno de control trabajó para facilitar la declaración patrimonial de los servidores públicos adscritos a este Supremo Tribunal, así como se definieron los lineamientos para la entrega, recepción para el caso de relevo de funcionarios
que considera, entre otras cosas y de una manera muy enfática, lo relacionado a los archivos y a la información en resguardos del funcionariado que es relevado. Asimismo, se definieron los lineamientos de auditoría, control y evaluación del Poder Judicial y se dio seguimiento a las actividades de inspección, revisión, evaluación y registro de los deberes jurisdiccionales, sistemáticos y administrativos de los servidores públicos que trabajan bajo el modelo de despacho judicial y seguimiento integral de casos en los municipios de Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. El órgano interno de control, en coordinación con la Unidad de Género y Derechos Humanos, llevaron a cabo la actualización del Código de Ética, esto en cumplimiento al plan de trabajo de las unidades de género de la Administración Pública Estatal y con el objetivo de lograr un clima laboral al interior del Poder Judicial en el que prevalezca el respeto a los derechos humanos, los principios para quienes desempeñan tareas jurisdiccionales y valores institucionales de los servidores públicos de la Administración Pública. Se contemplan figuras como el decálogo de las judicaturas, comité de ética judicial, principios de la función judicial, tales como entorno cultural y ecológico, prevención de la corrupción, paridad de género, justicia y equidad, respeto a los derechos humanos, igualdad y no discriminación, siendo este último el principio constitucional para que todos los jueces y todas las juezas emitan sus resoluciones aplicando la perspectiva de género. En el periodo que se informa se expidieron 6.800 cédulas en el Departamento de Depósitos y Consignaciones, de las cuales el 83.38 corresponden a la atención alimenticia con un total de 5.670 y el resto distribuidos en 17 diferentes tipos, tales como rentas, abonos, reparación del daño, cumplimiento de sentencias, garantías, multas, suspensión condicional de penas, copias, pagos de capital, cuotas, conmutación de pena y otras más. De estas fueron pagadas 5.280, es decir, el 77.64%. El uso de las tecnologías de información y comunicaciones permitió la videograbación de 42 audiencias orales mercantiles, 11 en el juzgado primero, 16 en el juzgado en el segundo y 14 en el tercero. En el partido judicial primero, 16 en el segundo y 14 en el tercero. De la misma manera, 700 audiencias en materia familiar, distribuidas casi equitativamente en los 4 juzgados, lo anterior correspondiente al primer partido judicial. Se publicaron 802 edictos electrónicos, 515 correspondientes al primer partido judicial, 118 al segundo y 169 al tercero. Destacan 321 que corresponden a convocatorias de remate, 245 emplazamientos, 91 notificaciones de sentencia y 72 desahogo de pruebas. El sistema de citas en línea que opera en el edificio principal permitió agendar 26.175 trámites, los más de ellos, 14.821, el 56%, fueron para consultas de expedientes. 5.233, casi el 19.99%, fueron para entregar o recoger documentos, oficios o exhortos, y los demás para solicitar copias simples, copias certificadas, preparación de expedientes, notificaciones, entre los más recurrentes. Se llevó a cabo el Censo de Impartición de Justicia 2022, en el cual se trabajó de forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con el objeto de recabar información específica del trabajo judicial, en el que se demostró la capacidad de coordinación y transparencia en el manejo de la información generada en el Poder Judicial en el año 2021. También se informa que cumplimos un año de operación de los tribunales laborales, reto que se impuso en la reforma a la Constitución Federal y en la Ley Federal del Trabajo, atendiendo los asuntos derivados de conflictos laborales en la entidad, esfuerzo que no ha concluido, pues seguiremos trabajando hasta tener la atención física en el segundo y tercer partido judicial de la entidad.
La administración eficiente de los recursos financieros y humanos es tarea fundamental en el servicio público. En el periodo que se está informando, la situación es preocupante para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado en virtud de que existe un déficit respecto a los montos aprobados para el presupuesto desde hace 6 años, lo que ha implicado que desde entonces el Poder Judicial del Estado se vea en la necesidad de estar requiriendo ampliaciones líquidas para hacer frente al pago de los rubros de servicios personales, dinámica que ya se ha hecho habitual en los últimos años, afectando la operatividad de la institución. Aunado a lo anterior, el presupuesto asignado mediante el techo financiero por parte del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, como ya lo mencioné, resulta insuficiente para dar cumplimiento a los requerimientos financieros de servicios personales, jubilaciones y pensiones, cuyo techo presupuestal solo representa el 64% del presupuesto requerido para solventar las necesidades mínimas actuales de la institución, dado que para servicios personales se requieren 288.729.479 pesos contra los 251 millones del techo presupuestal para el ejercicio fiscal 2023. Ello significa que los recursos disponibles por autorizar no son suficientes ni para cubrir compromisos salariales. En las páginas del informe que se ha entregado a este pleno, encontraremos al detalle el quehacer de cada una de las áreas. Lo que aquí se informa es el resultado del trabajo de todos quienes día con día, hombro con hombro, desahogan audiencias, realizan emplazamientos, toman acuerdos, preparan sentencias y las dictan, así como de quienes resuelven administrativamente las contingencias diarias y velan porque las necesidades materiales estén resueltas para el buen quehacer de todos. Dicho trabajo representa la suma del esfuerzo colectivo, el que aquí se informa, la suma del esfuerzo colectivo que aquí se informa. Mi agradecimiento para con cada uno de quienes integramos el gran equipo del Supremo Tribunal de Justicia por ese gran esfuerzo. No podemos decir de ninguna manera que la tarea de construir el andamiaje para la administración de justicia sea la administración de justicia sea plena ha terminado. Quien así lo piense está engañándose a sí mismo y pretendiendo engañar a los demás. De lo que sí podemos hablar es de reiterar los compromisos asumidos y con esa conciencia seguir trabajando en este gran esfuerzo y dando lo mejor de nosotros mismos en cada acto. Esa es la única manera en que podemos abatir el rezago que la sociedad nos reclama. A un año de que se renovó el Ejecutivo del Estado, nos hemos percatado de las adversidades que ha tenido que enfrentar la administración pública estatal, cuya realidad es similar a la que enfrentamos en el Poder Judicial. Esperamos que con dicha empatía generemos los vínculos necesarios que nos permitan superar estas y las nuevas adversidades de forma coordinada y codo a codo para cumplir con nuestra función como entes de los poderes del Estado. Por último, es imprescindible señalar que en los tiempos que nos determinan, así como los venideros, hace cada vez más necesaria la autonomía financiera del Poder Judicial, ya que, como se ha manifestado por la Organización de Estados Americanos, en el documento Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia, que se emitió desde el año 2003, se ha dejado en claro que la autonomía presupuestal implica el dejar una subordinación de la judicatura ante los órganos administrativos. Con ello, y además de las problemáticas que se han enfrentado en los últimos años, lo cual evidencia la necesidad apremiante de que el Poder Judicial del Estado cuente con una definición de su presupuesto a nivel constitucional y no al nivel de las autoridades y por decisión de las autoridades financieras del Estado. Reitero lo que ya he manifestado en otras ocasiones. El Servicio Público de Administración de Justicia tiene como objetivo primordial garantizar un derecho humano que le es inherente al conglomerado social. Este derecho es el de acceso efectivo a la justicia.
y como tal no es un derecho menor a otros, tiene la misma jerarquía e importancia acorde a los principios de interdependencia e indivisibilidad. Para garantizar el sano y adecuado desarrollo de niñas, niños y adolescentes, tan importante es una escuela como un centro de convivencia familiar supervisado. Así como para dar seguridad a la ciudadanía, tan importante es el equipamiento tecnológico a las corporaciones policíacas como dotar a los sistemas de justicia penal de las tecnologías de información que permitan un mejor desempeño del trabajo jurisdiccional. Tan importante es contar con vialidades que faciliten la movilidad y tránsito de personas y el tráfico de mercancías, como órganos jurisdiccionales con suficientes en todo el estado, acordes a la población. En Colima estamos muy por debajo, pero muy por debajo de la relación de un juez por cada 100,000 habitantes. La media nacional es de 17, el estándar internacional es de 21 jueces por cada 100,000 habitantes, la media nacional es de 17 y en Colima superamos apenas 4 jueces por cada 100,000 habitantes, muy por debajo. Decía que es tan importante eso como contar con órganos jurisdiccionales suficientes que resuelvan la saturación de controversias y faciliten la solución oportuna de los conflictos. Por señalar uno o algunos de muchos ejemplos que nos permiten hacer esta comparación. Magistradas y magistrados, compañeros funcionarios jurisdiccionales, trabajadores de confianza, de base y sindicalizados del Poder Judicial. En los últimos 6 años he tenido el alto honor de presidir este pleno y estar al frente de la representación de uno de los poderes del Estado. En este tiempo hemos transitado un camino lleno de retos que han servido para medir nuestras capacidades. Hemos trabajado con carencias, pero con mucha voluntad y capacidad. En lo personal, agradezco el apoyo de todas y todos los compañeros de esta honrosa institución, quienes en estos tiempos difíciles enfrentaron una pandemia que afectó a la salud de todas y todos, enfrentaron las carencias presupuestales y la falta de pago de sus salarios, que mucho impactó en sus familias, y por último, y recientemente, un sismo que vino a mermar aún más los recursos financieros de nuestra institución, que ya estaban limitados. Agradezco el apoyo que durante este tiempo me han brindado quienes, junto con el de la voz, hemos integrado el máximo órgano de justicia del Estado. Muy especial y amorosamente, agradezco y valoro el respaldo total e incondicional de mi compañera de vida Lorena, de mi hijo Bernardo y de mis hijas Renata, Natalia y Paola. Su amor ha sido la inspiración para emprender todas las tareas y acciones, su comprensión, la voluntad para desarrollarlas y su solidaridad ante cualquier circunstancia, la fuerza para no decaer y seguir adelante. Muchas gracias, todo mi amor, saben que los amo. En el caso de mi esposa Lorena, especialmente le agradezco su colaboración personal para ocuparse de las tareas del voluntariado del Poder Judicial, labores que desempeñó con la tingencia, disposición y entrega que le caracterizan y que le han valido el reconocimiento tanto del personal que apoya en la Casa de Usos Múltiples de la colonia Patios del Ferrocarril, como por las autoridades del voluntariado del DIF estatal, tanto de esta como de la anterior administración gubernamental. Te felicito, Lorena, por el trabajo que desempeñaste en apoyo al voluntariado. El Poder Judicial, como una institución pública, se renueva y se transforma, pero no se reinventa. En los días inmediatos siguientes, o quizá horas siguientes, habrá de llevarse a cabo una de estas renovaciones,
consistente en elegir a quien habrá de representar desde la presidencia a este órgano originario del Estado. Esta decisión será tomada única y exclusivamente entre quienes integramos el Pleno de manera consciente, responsable, autónoma e independiente. Confío en que tomaremos la mejor decisión para la buena marcha, funcionamiento y mejoramiento de la justicia local de nuestro Estado, regidos únicamente por nuestra conciencia y compromiso institucional. Afuera quedarán quienes, con ánimo de influir en una decisión soberana, no tienen el menor empacho en calumniar desde su cómoda posición de espectadores, haciendo uso de información contenida en documentos que ya fueron calificados por las instancias competentes o que lo hacen desde el anonimato de las redes sociales, de los chats privados, desde donde insultan incluso valores sagrados como el de la familia. Esos mismos que exigen y vetan a integrantes de este Pleno por estimar que son producto de intervención de poderes fácticos, pero que piden que en la elección se dé intervención a los otros poderes del Estado. Sepan que quienes integramos el Pleno somos demócratas, ejercemos nuestro derecho a elegir con libertad y responsabilidad, y aunque tengamos diferencias, trabajamos en unidad y seguiremos trabajando en unidad, sea cual sea este resultado. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Es cuanto.